profeta dijo que la más grande realidad es cuando nosotros ya morimos, porque ya viene la más grande realidad de nosotros y vamos a ser juzgados por lo que hicimos aquí en la tierra. Pero mientras estemos vivos tenemos oportunidad. En esta, Señor, noche te queremos pedir por nuestra hermana Andreita, Señor. Sí, por favor. Queremos, Dios mío, que usted en el transcurso de su palabra, usted siempre mostró que era un Dios que sana, Señor. Sí, Señor. Es más, usted le dijo a su pueblo que usted era Jehová Rafa. Sí, por eso, Dios mío, ese mismo Jehová Rafa está hoy con nosotros. Usted no ha dejado de ser el mismo, Señor. Usted sigue siendo un Dios que sana, Señor. Por eso, Dios, sabemos que la fe no tiene obstáculos. Sí, Padre. Sabemos que la fe no tiene fronteras. En esta noche, Dios, oramos a favor de nuestra hermana, Padre. Que esta oración alcance a nuestra hermana donde quiera que se encuentre, Señor, y que se levante el lecho en donde está Dios. Nosotros queremos un Dios poderoso. Queremos ser un Dios que levanta muertos. Queremos ser un Dios que sana enfermos. Queremos ser un Dios que levanta al que está caído. Nosotros te creemos en esta noche, Dios. Nos ponemos y nos postramos a tus pies. En el nombre glorioso y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga a todos. Amén. Mucho gusto de verlos en esta noche y saber que estamos aquí, como dijo el hermano ahora, en el puesto del deber. De pronto ya unos cansados, de pronto en la carne agotados, pero nuestra alma tenía sed del Señor. Amén. Bien, vamos a abrir la palabra del Señor, vamos a ir derecho a la palabra, vamos a ir al libro que el apóstol Pablo escribió a los romanos y nos vamos a dirigir al capítulo 8. Capítulo 8. Vamos a leer el versículo 30. Miren, hoy vamos a tener un servicio muy sencillo. Pero Dios, dice el profeta que Dios se oculta en simplicidad. Entonces vamos a tener un servicio sencillo, pero creemos que Dios está aquí favoreciendo. Bien, entonces dice así la palabra del Señor. Vamos a leer el versículo 30 del capítulo 8 de Romanos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Dice así entonces la palabra. Es posible que lo que yo lea sea un poco diferente a lo suyo. La versión mía es un poco más antigua a la que tiene usted. ¿Listo? Entonces dice así la palabra del Señor. Amén. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Amén. Y a los que llamó, a estos también justificó. Amén. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Versículo 31. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Quiero por favor que medite mucho en el versículo 32, porque de este versículo vamos a hablar en esta noche. Amén. El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros. Amén. Escuchen, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Me permite repetir esta pregunta? Amén. Bien, dice así: ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Amén. ¿Me permiten una oración más? Amén. Vamos entonces a orar. Amantísimo y buen Dios, hemos acabado de leer su palabra. Tenemos un mundo en confusión. Hay cuantas religiones en el mundo. Sí, Señor. Las personas, Dios, están sedientas de su palabra. Amén. Pero viene una pregunta a ellos: ¿a dónde me congrego? Porque normalmente la religión o las iglesias o las personas pues siempre manifiestan una iglesia que salva. Pero nosotros en esta noche queremos acercarnos al Dios que salva. Amén. Le pedimos por favor que nos ayude, Señor Jesús, y que las palabras que acabamos de leer usted nos dé el contexto, Padre. ¿A dónde más iremos, Dios? A buscar revelación de su palabra. Vamos a un instituto teológico. Su profeta dijo que eso nos alejaría más de usted. Por eso en esta noche queremos acercarnos a su presencia, Señor. Que el Espíritu Santo descienda en esta noche, Señor, y revele su palabra, porque usted mismo la escribió. Quedamos en tus manos, Señor, en esta noche, en el nombre poderoso y glorioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga a todos. Me alegra mucho verlo. Amén. Vamos a tomar asiento. Bueno, me alegra mucho estar aquí con ustedes y saber que todavía estamos batallando, ¿no? Todavía hay fuerzas para luchar. Amén. Vamos a darle como título el tema en esta noche: el acercamiento de Dios con el pecador. ¿Listo? Amén. El acercamiento de Dios con el pecador. ¿Listo? Amén. Vamos a empezar diciendo lo siguiente. En el siglo XVI, la Iglesia Católica Romana cerró la Biblia. Solamente ellos tenían el poder de interpretar la palabra.
Y lo que le mostraba al pueblo era un Dios muy furioso, un Dios airado. Ahora, ¿por qué lo hicieron así? Porque eso les favorecía a ellos. Mostraron un Dios furioso, la gente con temor pues iba y depositaba en las arcas de la Iglesia Católica Romana pues sus bienes, y la Iglesia Católica Romana creció mucho, mucho. Pero fue porque mostraron un Dios muy furioso, airado, un Dios iracundo, al que Martín Lutero no estaba dispuesto a seguir. ¿Estamos acá? Martín Lutero no estaba dispuesto a seguir ese Dios vengativo. Entonces Martín Lutero empezó a mirar que si no era un Dios tan vengativo, que Dios es un Dios que es vengativo, pero que Dios tiene otra cara. Y tiene otra cara que es amorosa. Entonces Dios es un Dios vengativo y amoroso. Otra vez, Dios es un Dios que se enoja, pero que ama. Gloria a Dios. Vamos al Señor. Gloria a Dios es un Dios que castiga y que también bendice. Amén. Ahora, si la Biblia nos dice que tenemos que amar a Dios, tenemos que amarlo tal y cual es. Usted tiene que amar a Dios así, que vengativo como es, y usted también tiene que amar a Dios amoroso como es Él. Porque normalmente nos gusta ver a un Dios amoroso. Qué difícil es ver a un Dios vengativo. Pero Dios es un Dios que se enoja y que ama. ¿Amamos al Señor? ¿Cuántos lo aman así como Él es? ¿Están dispuestos a amarlo así? Bien, entonces eso fue lo que nos mostraron. Pero a medida que venía el transcurso de las edades de la iglesia, pues Wesley nos mostró un Dios muy amoroso. Pero ya vino el hermano Branham diciendo, ojo, hay que traerlo acá y centrarlo, ¿cierto? Traer la ira y traer el amor y centrarla. Porque la novia camina en el centro, ¿cierto? La novia no se va a extremos. No, la novia camina en el centro. Bueno, entonces acabamos de leer un versículo muy tremendo en donde dice la Escritura que Dios cómo no nos dará con Él también todas las cosas. Si nos da a su Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Este texto lo utilizó el hermano Branham para citar el mensaje que él llamó perdón. ¿Lo han leído? El hermano Branham dijo, una de las cosas más grandes que Dios nos ha dado es el perdón. Quiero que mediten en algo. Entonces Dios es un Dios que da. Dios es un Dios que da dones, ¿verdad? El perdón es un regalo del Señor. ¿Cierto que sí? La gracia es un regalo del Señor. O sea, la gracia en sí misma es un regalo. La gracia es un don inmerecido, ¿cierto? La gracia es un regalo. La salvación es un regalo. Somos salvos por gracia, ¿verdad? Entonces quiero que mediten en esto. Dios regala. Dios regala. Pero hay cosas que Dios no está dispuesto a regalar. Venga, otra vez. Aquí no le gusta que le regalen cosas a todos, ¿verdad? Pero oigan, Dios no todo lo regala. Y eso nos lo enseñó un profeta. Un profeta dijo, ojo, el carácter no es un regalo. Eso lo dijo el profeta, ¿verdad? Venga, el carácter no se regala. El carácter es una victoria, dijo el profeta. ¿Estamos acá? Ojo, entonces, el carácter no es un regalo. Es una victoria. A usted le toca conquistar. Vamos al Señor. Pero no solamente el carácter, a ti te toca luchar por él. Venga, vamos a meternos en algo delicado. No solo el carácter, la misericordia Dios no la regala. Venga, eso dice la Biblia. Eso dice la Biblia. Entonces en esta noche vamos a aprender a cómo alcanzar la misericordia. Quiero que meditemos en algo. ¿Por qué es importante la misericordia? ¿Cuántos quieren misericordia? Hoy en el libro de Lamentaciones Jeremías dijo que Dios las renueva todos los días. Cada mañana son nuevas sus misericordias. ¿Por qué todos los días necesitamos misericordias nuevas? ¿No se ha preguntado? Quiero que mediten esto. ¿Por qué la misericordia no la regala? Miren, ese Dios que nos mostraron, nos vendieron a nosotros, que era un Dios muy bueno, que no importa lo que tú hagas, Él siempre está sonriendo. Digo, hermano Branham, muchos tienen el concepto de un Dios canoso en el cielo, que tiene puros nietos. No. El profeta dijo, Dios no tiene nietos. Él tiene hijos e hijas, hermano. Y Dios está dispuesto a castigarlos cuando merecen castigo. Dice en el libro de Jeremías, de ninguna manera los voy a dejar sin castigo. Porque el castigo es bueno. ¿Cierto que sí? Es bueno. Entonces,
quiero que miremos aquí algo importante. Vamos a ir al Salmo 7. Y vamos a mirar ese Dios, ese Dios tremendo. Salmo 7, bendito su nombre, hermano. Amén. Qué bueno. ¿Usted dice así la palabra del Señor? Dice así. Vamos a leer desde el versículo 11. ¿Listo? Amén. Dice así entonces la palabra del Señor. Dios es el que juzga al justo. Salmo 7, versículo 2. ¿Cierto que sí? Dios es el que juzga al justo. Escuchen esto. Y Dios está airado. ¿Enojado? O sea, ¿a Dios le da ira? Pero venga, ¿contra quién? Eso. Acá. Dice así. Dios es el que juzga al justo. Y Dios está airado todos los días contra el impío. Venga, ¿todos los días? Amén. ¿Enojado? Amén. Pero venga, no solamente se enoja. Miren lo que hace el Señor. Si no se convirtiere, Él afilará su espada. Amén. Contra el impío. Amén. Amén. No, pues que no importa lo que yo haga. ¿Me hago entender? No, pues que nos vendieron a un Dios tan amoroso que siempre nos va a pasar por alto lo que hagamos. No, Él dijo que pasaba por alto el tiempo y la ignorancia. Ahora no. Ojo, si Dios se enoja contra el impío y afila su espada, no es para felicitarlo, es para castigarlo. Amén. Venga, y todos los días. Sí, amén. ¿Cuántos días? Todos los días. Todos los días. Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha aparejado para el alma armas de muerte. Ha labrado sus saetas para los que persiguen. O sea, escuchen, Dios se arma contra el impío. ¿Cierto que sí? Dios se arma de espada y de arco contra el impío. ¿Cierto que sí? Amén. Ojo. Entonces ese Dios amoroso no solo es amoroso. Es un Dios que está dispuesto a castigar el pecado. Amén. Es un Dios que está dispuesto a hacerlo. Sí, Señor. Amén. ¿Cierto que sí? Amén. Quiero que miremos dos versículos. Porque el pecado produce muerte. Amén. ¿Cierto que sí? Amén. Amén. Romanos 6:23. Amén. Amén. Dice la Biblia en Romanos 3:23 que todos pecamos. ¿Cierto que sí? Amén. Por cuando todos pecamos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Amén. ¿Cuántos pecaron? Todos. O sea que Dios se enojó. Amén. Mire, cuando Dios nos creó en el principio, nos creó santos a su imagen. Si Dios hoy quisiera venir a encontrarse con esa santidad, de pronto no la encontraría. Amén. Quiero que mediten esto. Vamos a ir a San Juan capítulo 9, versículo 1. San Juan 9:1. Amén. Bien. Vamos a dirigirnos hasta el 21. San Juan 9:21. Vamos a dirigirnos 10 más adelante, 31, ¿listo? Dice así la palabra del Señor. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Acá. Dios no oye a los pecadores. Amén. Vuelvo y repito. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Amén. Ojo, Dios no oye a los pecadores. No lo hace. ¿Estamos acá? No lo hace. Amén. Porque Dios está enojado todos los días contra el impío. Amén. Y se arma contra él. O sea, está tan indignado que ni los oye. Amén. Amén. No importa. Haga lo que haga, que Dios te escucha. No es verdad. Dios no oye a los pecadores. Amén. Amén. Él no lo hace, se enoja contra él. Se arma, se indigna contra el pecador. Amén. Esa es la verdad de Dios. Vamos al Señor. Amén. Pero ojo, como Dios se enojó contra el pecador, Él necesitaba tener una vía para acercarse a Él. Amén. Porque no es que se enojó. Se enojó con el pecador, pero Dios tenía que tener algo para poderse acercar. ¿Vamos al Señor? Amén. Entonces, como el mundo cayó en pecado, Dios quería corregir el pecado. Amén. Amén. ¿Estamos acá? Entonces vamos a mirar, vamos a ir al libro de los Salmos, bendito su nombre. Amén. Amén. Vamos a ir al Salmo 85:10.
Salmo 85, 10. ¿Están conmigo? Amén. ¿Me recuerdan el tema de esta noche, por favor? Amén. El acercamiento de Dios Con el pecado. con el pecado. Bien. Amén. Salmo 85. Amén. Dice así entonces la palabra del Señor. Dice así: la misericordia y la verdad se encontraron. Amén. Ojo, cuando la misericordia y la verdad se encuentran, algo produce. Amén. Sí, amén. Hace que la justicia y la paz se besen. Amén. Venga acá. Dice así: la misericordia y la verdad se encontraron, y la justicia y la paz se besaron. Amén. Oh, gloria a Dios. Ojo, el Dios que se había enojado, cuando la misericordia y la verdad se encuentran, lo que produce es justicia y paz. La justicia y la paz se besan, hermano. Sí, Amén. amén. Vamos al Señor. O sea que ese Dios que estaba enojado, cuando se encuentra la misericordia y la verdad, ya no hay enojo, ya hay justicia y paz. Amén. ¿Sí ven por qué es importante la misericordia? Amén. Vamos a ir a Proverbios. Bendito su nombre. Amén. Amén. Dice así, Proverbios 28:13. Entonces Dios tenía que hacer algo: corregir el pecado. ¿Cierto que sí? Amén. Dios quería corregir el pecado. No es que el pecado nos distanciaba de nosotros. Amén. Sí, El Señor. pecado hacía enojar a Dios en contra nuestra. Entonces Dios necesitaba algo para corregir el pecado. Amén. Proverbios 28:13. Dice así la palabra del Señor. Escuchen bien. Aleluya. El que encubre sus pecados no prosperará. Amén. Sí, amén. Bien. Mas el que los confiesa y se aparta alcanza. Porque no es un regalo. A usted le toca alcanzarla. Dios no te la va a regalar. Alcánzala, alcánzala. ¿Cómo la alcanzas? Confiesa tus pecados. Amén. Apártate. Y en ese momento alcanzas misericordia. Amén. ¿Por qué es importante la misericordia? Porque en la misericordia Dios entiende la desdicha, la miserableza de tu corazón. Amén. Dios entiende, Dios dice: yo te entiendo, Manuel, yo sé por qué caíste, yo te entiendo, Rodolfo, yo sé, eres humano, yo te entiendo, yo te comprendo, yo sé por qué caíste, por qué te entiendo. Amén. Amén. ¿Necesitamos misericordia? Amén. Y dígame cuántos fallamos hoy. Amén. Hoy necesitamos misericordias nuevas, Amén. nuevas. Pero lo que hace que Dios despliegue su misericordia es que usted los confiese sus pecados y se aparte de ellos. Amén. En ese momento Dios está dispuesto a darte misericordia, Amén. a entenderte. Gracias. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Ese es Dios, hermano. Amén. Amén. Qué bueno su nombre. Amén. Mire, y cuando alcanzas misericordia, hermano, cuando la alcanzas, dice, mire, léase el Salmo 136 en su casa. ¿Y sabe qué dice el Salmo 136? Dios es rico en misericordia. Amén. Amén. ¿La quieres? Sí, amén. ¡Ay, para ti! ¿La quieres? Alcánzala, alcánzala. ¿La quieres? Amén. ¿Cuántos quieren misericordia? Alcánzala, alcánzala. Él es rico en misericordia. Gloria a Dios. Vamos a ir al Salmo 57, hermano. Bendito su nombre. Versículo 10. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que la palabra es la verdad? Amén. 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 Así es. Amén. Dice así la palabra del Señor. Salmo 57, 10. Escuchen, hermano. Porque grande, dice así, porque grande es hasta los cielos tu misericordia. Amén. Amén. Mírala, mírala. No hay forma de medirla. Su misericordia es grande, Él es rico en ella. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo no amar a un Dios misericordioso? Sí, amén. Pero Dios no está dispuesto a regalártela. Amén. A usted le toca alcanzarla. Amén. ¿Amamos al Señor? Amén. Bien, bendito su nombre. Amén. Aleluya. Quiero que meditemos algo en esta noche. No me pienso demorar mucho, pero quiero que meditemos algo. En el tiempo en el que el Señor Jesucristo vino, encarnado, habían grandes escuelas de pensamiento. Amén. ¿Sí lo que sí? Sí, amén. Estaba la más conocida, los fariseos. Conocidísimos, ¿verdad? Otra escuela de pensamientos eran los saduceos. Amén. Cierto que los conocemos porque no creían en resurrección. Amén. Así es. Otra que es más por historia que por palabra. Amén. Y que grandes historiadores dicen que había otra escuela de pensamiento llamado los esenios. No se conocían mucho. Sí, amén. No se conocían
conocían mucho, pero estaban los 60. Los saduceos y los fariseos. Cuando el Señor Jesucristo vino, tuvo mucha confrontación con estos grupos. Pero con el grupo que más se confrontó fue con los fariseos. Mira, aquí hay cosas tremendas que mirar. ¿Listo? Vamos a mirar qué pensaba el Señor de los fariseos. Vamos a ir a Mateo capítulo 23, versículo 1, hermano. Vamos al Señor. Qué bueno es Dios. Amén. Miren acá. Ojo, esto dice Jesucristo. Es la verdad. Dice así. Entonces habló Jesús a las gentes y a sus discípulos. O sea, se había convocado allá personas, ¿verdad? Y estaba ya en la plana mayor del ministerio del Señor. Estaban sus discípulos allá. Entonces empieza el Señor Jesucristo a decir. Entonces habló Jesús a las gentes y a sus discípulos. Versículo 2. Diciendo. Sobre la cátedra, escuchen, sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Los escribas no eran un grupo de pensamiento, no era una escuela de pensamiento. Los escribas eran los que escribían. Entonces, ojo, los fariseos tenían escribas, pero los saduceos también. Pero en este momento dice, estaban los escribas y los fariseos. Nos citan una escuela de pensamiento, estaban los fariseos allí. ¿Cierto que sí? Bien, miren lo que el Señor Jesucristo dice. Así que todo lo que os dijeren, voy a comenzar desde el versículo 2. Dice así: sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo. Escuchen. O sea que tenían una buena doctrina. Sí, pero ojo, no la viven. No la viven. ¿Cuántos del mensaje hay hoy, hermano? Que saben que es el profeta de Dios. Saben que es la voz de Dios para estos días. Pero por más que la escuchan, no la viven. No vas más allá que un fariseo, según la Biblia. Tremendamente. Sí, amén. Sí, Señor, amén. Así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras. Porque dicen... Y no hagas. Amén. Amamos al Señor. Amén. Miren, quiero que mediten en algo bien tremendo, porque la prédica del domingo nos impresionó, ¿no? Sí, amén. La prédica del domingo es Mateo 16. Pero antes de que a Pedro le llegara la revelación de Jesucristo, Jesucristo había tenido una confrontación, hermano, con la escuela de pensamiento más grande que había allí, Señor, con los fariseos. Amén. Sí, amén. Vamos a ir a Mateo 16. Venga, ¿están contentos? Sí, Amén. Gloria a Dios. Dice así. ¿Vamos bien? Sí, Señor, amén. Su palabra es muy deliciosa. Amén. 16, versículo 1. Y llegándose los fariseos y los saduceos para tentarle, le pedían que les mostrase señal del cielo. Amén. ¿Cierto que sí? Amén. Mas él respondiendo les dijo: cuando es la tarde del día decís sereno, porque el cielo tiene arreboles. Y a la mañana hoy tempestad, porque tiene arreboles el cielo triste. Hipócritas. Que mediten bien en esta palabra. Sí, Señor. Hipócritas. Porque esto de Mateo 16 no es muy diferente a lo que les dijo en Mateo 23. Sí, Señor. Amén. Ojo, ustedes dicen cosas lindas, pero no viven. Amén. Amén. Hipócritas. Amén. Ojo, hay muchas cosas que Jesús dice, no de una forma directa, sino indirecta. Amén. Allá en Mateo 23 les quiso decir hipócritas indirectamente. Amén. Pero acá lo hizo directo, hermano. Amén. Acá les dijo: ojo, fariseos, estudiosos de la ley, ojo, hipócritas, Amén. Amén. que sabéis hacer diferencia en la faz del cielo. ¿Cierto que sí? Sí, Y en las señales de los tiempos no podéis. Sí, amén. La generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no les será dada, sino la señal de Jonás, profeta. Amén. Y dejándolo se fue, y viniendo sus discípulos de la otra parte del lago, se habían olvidado de tomar pan. Y Jesús les dijo, escuchen bien, y Jesús les dijo, Amén. pareciese que se fuese a contradecir con lo que dijo en Mateo 23. Pero obviamente no. Su palabra no se contradice, ya es armónica, hermano, ya es armónica. Dice así la palabra del Señor: Sí, amén. mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Amén. Guárdense de la levadura de ellos. Amén. Oh, venga, tienen buena doctrina, pero guárdense de la levadura de ellos. Amén. Guárdense. Guárdense.
Guárdense. En 1 Juan capítulo 4 el Espíritu Santo en Juan dice: hijitos, no le creáis a todo espíritu. Muchas veces nosotros le abrimos nuestro oído a cualquiera, hermano. Amén. A cualquiera. Y no cuidamos ni velamos por nuestra fe. A cualquiera escuchamos. Sí, amén. Y entonces vamos a preguntarle al pastor cosas que ya deberíamos saber. Sí, amén. Cosas en donde nuestra fe ya debería estar posicionada, hermano. Sí, amén. Amén. Pero volvemos y preguntamos porque le prestamos oído a todo. Pero el Señor Jesucristo dijo: ojo, guárdense Sí, amén. de la levadura de los fariseos y los saduceos. Amén. Como había poca revelación en ellos en este momento, ellos pensaron otra cosa. Y ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no tomamos pan. Sí, amén. Entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tomasteis pan? ¿Cierto que sí? No os entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres. ¿Y cuántos cestos alzasteis? Ni de los 7. Es que nos olvidamos tan pronto de lo que el Señor hace. Sí, Señor. ¿Cierto? Amén. Tan pronto. O sea, el Señor hizo algo ayer, pero hoy parece que decaemos, ¿verdad? Les había demostrado su poder, hermano, multiplicando el alimento y... Amén. ¿Verdad? Su fe estaba como decayendo un poco. Entonces, ¿cómo es que no entendéis? Versículo 11. ¿Cómo es que no entendéis que no por el pan os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Pero ¿cómo así que se guarden de la doctrina si allá nos dijo que la siguieran o que la escucharan? ¿Qué era la doctrina? Venga, aquí Mateo no nos da mucha luz. Si usted va al libro de Marcos, Marcos nos dice lo mismo que Mateo. Pero cuando usted va a Lucas, Lucas nos dice la luz completa, hermano. Vamos a ir al libro de Lucas capítulo 12, versículo 1. Mire, dice así. Versículo 1. En esto, juntándose muchas gentes, tanto que unos a otros se hollaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Amén. Hipocresía. ¿Cierto que sí? Hipocresía. ¿Cuántos eruditos del mensaje hay, hermano? Hipócritas. ¿Cuántos creyentes del mensaje hay hipócritas? Esto es tener la levadura de los fariseos, hermano. ¿Amamos al Señor? Ojo, tenían una buena doctrina, pero no la vivían. Tenían una buena doctrina, pero no la vivían. Yo creo que no hay mejor doctrina hoy en el mundo, hermano, que la voz del séptimo ángel, hermano. No hay mejor doctrina. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Posiciona, atrapa al pecador. Amén. Pero ¿saben por qué muchas personas no se convierten hoy? Porque no están leyendo la Biblia nosotros, hermano. No están viendo al Señor reflejado en nosotros. ¿Cierto que sí? Si vieran al Señor reflejado en nosotros, si nosotros fuéramos Biblias andantes para la persona, tendríamos convertidos, tendríamos personas llegando a ese hermano. Pero es posible. Venga, yo no le estoy diciendo que usted, solamente usted medite, ¿verdad? Examínese. Pero si de pronto nos hemos contaminado con esa levadura y hemos sido hipócritas ante los hermanos, santo. Pero en la casa, ¿por qué no? Tremendo. ¿Vamos al Señor? Bien, entonces quería que miraran esto. Los fariseos, el nombre significa, fariseo significa apartados o separados. ¿Recuerdan cuando ellos veían al Señor con publicanos? ¿Cómo este se va a acercar a Él? ¿Cómo este va a comer con publicanos? Porque ellos eran estrictamente, intentaban santificarse de una forma estricta, hermano. Eran estrictos, muy estrictos. ¿Vamos al Señor? A personas tan estrictas, escuchen bien, aquí vamos. A personas tan estrictas y personas intentando una santificación tan grande, el Señor les dio una bofetada. ¿Vamos al Señor? Vamos a ir a Mateo capítulo 12. Bendito su nombre. Amén. Qué bueno, Dios. Venga, ¿me recuerdan el tema de esta noche, por favor? Amén. Retrocedemos un poco, Mateo 9. Gracias. Bien, desde el versículo 10. Venga, los fariseos tenían conocimiento. Sí, tenían conocimiento. Pero no vivían nada. Amén. ¿Vamos al Señor? Amén. Bien, dice así entonces la palabra del Señor.
Versículo 10. Aconteció que estando él sentado a la mesa en casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿Estamos bien? Amén. Bien. Y viendo esto los fariseos, ¿quiénes? Los fariseos. Venga, no se les olvide, entendidos. Amén. ¿Entendidos? ¿Cierto que sí? Amén. Viendo esto los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Amén. ¿No es que nosotros nos apartamos y nos separamos? Amén. Mire, eso pasa en muchas iglesias. Vienen personas de pronto nuevas, hermano, con cosas del mundo, y el Señor es el que cambia. Pero vienen estos fariseos, hermano, a empezar a juzgar a las personas sin que ellos conocen nada, hermano. Amén. Amén. Hasta les prohíben entrar a las iglesias, hermano. ¡Fariseos! Amén. Sí, Señor, amén. Fariseos. Oh, Señor. Amén. Fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y oyéndolo Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad Amén. de médicos, sino los enfermos. Escuchen, escuchen, escuchen. El Señor Jesucristo a los maestros fariseos les dijo: aprended. Amén. O sea, de una forma u otra les dijo: oiga, ustedes no saben esto. Aprendan. Amén. Aprendan. Amén. Tienen mucho conocimiento, pero ojo, están ignorando esto. Aprendan. ¿Qué es lo que tienen que aprender? Aprendan. Sí, amén. Amén. ¿Estamos acá? Amén. Aprender qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio. Amén. Aprendan porque no saben. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Acá. Misericordia quiero. ¿Usted cree que Dios necesita que la misericordia que hay en usted se le despliegue a Él? Amén. Yo no tengo que tener misericordia por Dios. No, amén. Oh, gloria a Dios. Misericordia quiero Amén. por el prójimo. Amén. Oiga, oiga, como yo lo entiendo a usted, escuche, como yo entiendo que usted es humano y cae, y muchas veces estoy yo allí para levantarlo, como yo lo entiendo, ¿sabe qué me gustaría a mí, dice el Señor? Yo quiero que usted vaya y levante a su hermano. Yo quiero que usted tenga misericordia por él, vaya. Y entienda por qué cayó, no lo juzgue, no lo aplaste. No lo haga, vaya y tenga misericordia por su hermano. Aprenda. Amén. Eso le digo a los fariseos. Amén. Mire, mire, hay un texto. Ya voy cerrando. Vamos al libro de Santiago. Capítulo 2, versículo 13. Porque Santiago nos puso una pelea entre la misericordia y el juicio. Mire lo que dice Santiago. ¿Amamos al Señor? Amén. Amén. Dice así entonces la palabra del Señor. Santiago 2:13, en el nombre de Jesucristo. Amén. Porque juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia se gloría contra el juicio. En su Biblia dice: vence al juicio. ¿Cierto que sí? Triunfa sobre el juicio. La misericordia, entonces cuando el juicio se enfrenta con la misericordia, la que gana es la misericordia, según la Biblia, hermano. Por eso el Señor a los fariseos sabios les dijo: vayan y aprendan que es misericordia quiero y no sacrificio. Personas sabias, personas que eran muy estudiadas en la ley. Venga, lo ponemos al día de hoy. Tremendos sabios en el mensaje. Amén. Tremendos eruditos, hermano, con el mensaje de atrás para adelante, hermano. Eso lo voltean y lo muestran, hermano. Pero no saben tener misericordia porque no han aprendido. Sí, amén. Amén. Cuando alguien cae, le caemos con todo el peso, hermano. Cuando alguien cae, hermano, no hay misericordia, juicio, júzguenlo. Amén. Amén. Ella no tiene oportunidad, hermano. No nos recuerde, la misericordia vence al juicio. Sí, amén. Amén. Vamos al Señor. Amén. Amén. Vamos a ir a Mateo, ya aquí voy cerrando. Bendito su nombre. Amén. Mateo capítulo 5, versículo 7. Escuchen bien. Esto lo dijo el maestro. ¿Listo? Amén. Dice así la palabra del Señor. Amén. Aleluya. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. 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 Qué tremendo. Amén. Gloria a Ven Dios. acá. Amén. Gloria a Dios.
El yo ser misericordioso por mi hermano me despliega misericordia a mí. Porque yo la necesito todos los días. Amén. Todos los días. Son nuevas. Él es rico. Pero de la única forma que la alcanzo es apartándome, ¿cierto que sí? Confesando y apartándome del pecado, ¿cierto? Amén. Y de la otra forma que la alcanzo es siendo misericordioso. Amén, amén. Y vuelvo y repito, Dios no necesita la misericordia proyectarla hacia Él. Él necesita que usted mira que tiene a su lado. Amén, amén. Y sin importar si cae o no, hermano, y cuando caiga, tener usted tanta misericordia de no irlo a juzgar sino entenderlo. Mi hermano cayó por esto, mi hermano cayó por esto. Él de pronto estaba mal, él estaba sufriendo, tuvo un mal proceso, o estaba en un mal momento, malas circunstancias, pero cayó por algo. Por algo cayó. Vamos al Señor. Porque normalmente juzgamos antes de tiempo, no. La misericordia no lo hace. La misericordia está mirando por qué lo hizo. Amén. ¿Qué fue lo que le pasó a mi hermano? Vamos al Señor. ¿Cuántos necesitan misericordia en esta noche? Amén. Vamos a orar. Amén. Gloria a Dios. Amantísimo y buen Dios. Hoy, Señor. Hoy queremos que derrames misericordia sobre esta iglesia. Porque cuando Pablo se examinó, él dijo, miserable de mí. Sí, Señor. Él comprendió que era miserable. Pero había un Dios que tenía tanta misericordia que entendía la humanidad que había en Pablo. De la única forma que tú puedes venir a entendernos, no a juzgarnos, a entendernos, es que derrames misericordia en esta noche, Señor. ¿Cuántos andamos por nuestra vida sin ella? Porque seguimos guardando pecado. Porque no los confesamos. Amén. Porque si seguimos allí estáticos y el pecado pudriendo nuestra vida. Y puede ser que tengamos una Biblia en nuestra mano. Puede ser que venga a la iglesia y cante como un ángel. Pero si tengo pecados ocultos, se me está pudriendo el alma. Amén. Amén. Así es. Padre, ¿cuántos en esta noche, en este lugar, me están necesitando que usted los bañe de misericordia? Amén, Padre. Y como el primero necesitado, Señor, me presento yo en esta noche, Señor. Yo necesito misericordia. Yo necesito que usted entienda que yo soy humano, Señor. Yo necesito que entienda que es posible que yo caiga, Señor. Pero necesito que tu misericordia me levante, Señor. Necesito que en mi vida la misericordia y la verdad se abracen, se encuentren. Para que en mi vida, Dios, la justicia y la paz se besen, Señor. Señor, amén. Señor, bendice a esta iglesia. Llénala, inúndala de misericordia, inúndala. Porque ya hay verdad. Ya hay verdad. Usted ha ungido hombres tremendamente, Señor. Y han expuesto la verdad de una forma sobrenatural, Señor. Pero necesitamos que en esta noche haya un encuentro. Haya un encuentro en esta noche, Señor. Y la misericordia y la verdad se encuentren. Gracias, Señor. Gracias. Nos postramos ante tu presencia en esta noche. Gracias, Señor. Amén, Padre. Gracias. Como la fe no haya obstáculos, en esta noche, Señor, nos vamos impregnados, inundados de misericordia. Porque confesamos que somos pecadores. Te necesitamos con afán, Señor. Nos postramos ante tu presencia en esta noche. En el nombre poderoso y glorioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. El Señor Jesucristo los bendiga a todos. Amén, gloria a Dios.